tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, hoy estamos con el análisis de uno de mis juegos favoritos, de una de mis franquicias favoritas y que es de mucha gente también. Un juego que en su principio tuvo eh, una repercusión mixta entre reclamaciones y halagos. O sea, es un juego que se esperó mucho, generó muchísimo hype, probablemente uno de los juegos que generó más hype en toda la historia de los videojuegos. Aún las versiones, o sea, aún las entregas, mejor dicho, más consagradas de la franquicia no generaron tanto hype como este. Hay dos juegos de esa franquicia que generaron hype, y uno de ellos es este. O sea, todos generan hype, pero al nivel de estos dos, ninguno otro. Y bueno, entonces sin ir más, sin enrolar más, vamos a analizar Zelda Twilight Princess. En este caso, principalmente la versión HD, que es la que estuve jugando recientemente. Yo tuve la versión original de GameCube, pero desapareció de mi casa. Y después, bueno, en vez de volver a comprar la de GameCube o la de Wii, preferí ir por la HD de Wii U. Las tres versiones son dignas y muy buenos juegos. O sea, desde ya, a mí el juego, como dije al principio, es uno de mis favoritos de la franquicia. Es muy buen juego. Siempre lo fue desde mi punto de vista. No quiere decir que no tenga sus fallos, sobre todo en esta versión HD. Pero no son fallos graves. O sea, tipo, todos los productos, los videojuegos tienen algún punto no tan bueno que puede llegar inclusive a considerarse un fallo. Y es el caso de Zelda Twilight Princess. Algunas animaciones se quedaron un poco pasadas en el tiempo, que quién sabe en la época del 2005-2006, este juego fue lanzado a finales de 2006, no eran tan importantes. Al fin y al cabo, la potencia de la Play 2, GameCube y Xbox no era tan fuerte como para que el motion capture fuese tan importante. Hay muchos otros juegos donde también se nota eso, solo que en la época no era algo de meritorio, o sea, tipo, eran muy pocos juegos los que usaban realmente el motion capture de una forma muy eficiente. Electronic Arts era sobre todo una de las más avanzadas en ese aspecto, y el Zelda todavía tiene una modificación, una movimentación robótica de los personajes, principalmente de Link, que es con el que más tenemos contacto visual, ¿no? Y principalmente se nota más en esta versión HD con 60 frames por segundo. Todo se nota un poquito más. No llega a estropear para nada la experiencia de juego. Al fin y al cabo, sabéis que estás jugando el mismo juego con los gráficos actualizados a que salgan en 1080p. O sea, no es un remake del juego como el Resident Evil 4 nuevo. Es simplemente un remaster. Que es exactamente, remaster es agarrar el juego original y mejorarle los gráficos para la potencia actual. Eh, por ejemplo, Zelda Ocarina of Time 3D de la 3DS está más para remake que para remaster, porque muchas cosas fueron modificadas en la estructura de los gráficos, por ejemplo, pero no fue modificado su estructura de juego más que para adaptarse a una nueva consola. Nada diferente de un port que puede ser, por ejemplo, de Play 2 a Xbox o de Xbox a GameCube, GameCube a Play 2, que son consolas de la misma generación, donde se adaptaban algunas cosas para que los controles no eran iguales, la Xbox podía levantar gráficos a 720p, entonces de repente aprovechaban esa característica. Eran ports. Lo mismo pasa con PC a consolas, que de repente vos estás jugando un juego como Warcraft que salió en Nintendo 64, tenés que adaptar, usar el teclado al uso del control. Entonces, están esas diferencias. El caso de Zelda Twilight Princess HD es un port con los gráficos mejorados. Utiliza las ventajas del control de pantalla táctil de la Wii U, pero fuera de eso no agrega mucho más. Obviamente si compras la versión física te viene con el amiibo
Midna y Link transformado en lobo, que podés usar la conexión NFC y tener ciertos extras en el juego que también lo conectan con Zelda, el otro juego con más hype de todos, el Breath of the Wild. Tipo, si vos completás la cueva de los desafíos, la cantidad de corazones con las que te sobran se graban en el amiibo, y si vos lo escaneas eso en Breath of the Wild, te dan un lobo que te acompaña con esa cantidad de corazones. Muy lindo, es un extra, no te cambia la experiencia de ninguno de los dos juegos. No amerita que compres el juego de vuelta si vos ya tenías la versión de Wii o de GameCube. Pero si no la tenías, como en mi caso, no podía disfrutarla más, tenía que comprarla de vuelta, me pareció mejor ir por esta versión, que considero es la mejor versión de las tres. No por enorme diferencia ni nada por el estilo, pero sí tiene gráficos más lindos. Podés jugar tanto con el control de la Wii U o con el Pro Controller. Sí podrían haberle puesto un extra, no sé qué tanto saldría. Porque bueno, vamos a analizar un poquito de la historia del juego y ahí vamos a analizar el extra que le podrían haber puesto a esta versión. El juego fue originalmente anunciado para GameCube, planeado para el 2004 y acabó saliendo 2 años después, en el 2006, con una de las presentaciones de la 3 más histórica de todos los tiempos, cuando entra Shigeru Miyamoto con el escudo y la espada de Link después del trailer que volvió loco a todo el mundo. El juego demoró 2 años después de eso prácticamente en salir. Uno de los motivos es que la GameCube fue un fracaso, no al nivel de la PlayStation 3, de hacer que Nintendo pierda ríos de dinero como fue la consola de Sony. Pero sí el hecho de que vendió muchísimo menos que su antecesora, que ya había vendido un poco menos que la antecesora de ellos, que habían vendido un poco menos que la primera. O sea, venía de un declive y la GameCube fue el más fuerte en consolas de mesa. Y había vendido muchísimo menos que la Game Boy Advance y muchísimo menos que su competidor directo, la Play 2. Inclusive vendió menos que la novata Microsoft con su Xbox. Era una sensación donde, bueno, una producción grande como Zelda podía verse limitada en la consola. Caso similar al Breath of the Wild. No nos olvidemos que en el 2002 Nintendo lanzó este juegazo, Wind Waker, que también tuvo recepciones mixtas. Muchísima gente no le gustó el estilo gráfico y, como bien sabemos, la prensa gamer alimenta esa comunidad tóxica Sonyer de desmerecer todo lo demás. Entonces, cualquier defecto, cualquier problema, cualquier polémica que surge en el mundo gamer va a ser retratada de una forma muy negativa, siempre que eso perjudique a los competidores de Sony. Entonces, la reacción negativa de los supuestos fans de Zelda, que no les gustó el cel shading de Wind Waker, fue exageradamente difundida por los foros de internet, por la media gamer, y eso también ayudó a que la GameCube no llegase a vender más. No fue el motivo, no es por lo cual la GameCube no vendió. Obviamente el principal motivo fue el timing de Nintendo. La consola salió mucho después de la Play 2, le dieron mucho espacio a la competencia y entonces hizo que llegase en un momento muy difícil de competir con la PlayStation. Y obviamente lo que citamos recién de la mala prensa, de destacar fallos que no existían en la consola, como por ejemplo el espacio de los mini DVD, que en muy pocos juegos afectaba, ya que la mayoría de los juegos entraban, y que si analizaban y se entendían un poco de hardware, iban a saber que todos los juegos podrían, o la gran mayoría, comprimirse con un sistema de compresión por hardware que tenía la GameCube, que era espectacular. Lo que hacía que fuese mucho más rápido el acceso a la información en los juegos, por el disco ser más chico, por ese sistema de decompresión. Y bueno, los números no mienten. Hacer un juego para PlayStation costaba un 20% más que hacer un juego para GameCube.
Eso se transmite por la dificultad de programar en una consola en otra. Claro que la posibilidad de ventas compensaba ese sobrecosto, pero esa limitación que todos decían era mayoritariamente falsa en casi todos los casos. Entonces eso también dificultó a que la gente viese la GameCube como una consola, como su primera opción. Y acabó siendo la segunda opción de los fans de Nintendo que compraban una Play, una PC o hasta una Game Boy Advance para jugar los juegos que querían, y los clásicos de First Party de Nintendo los jugaban en la GameCube. La consola era barata, era accesible de jugar y tenía un muy lindo catálogo, sobre todo de First Party. Pero no es un público exageradamente grande. Entonces, Zelda Wind Waker vendió bien, pero no fue lo que Nintendo pretendía vender con este juego. Vendió al nivel de Metroid. Y Metroid no es una saga bestseller. Recién ahora con Metroid Red en la Switch entró en un patamar más alto de ventas, pero no una monstruosidad. Y ver este juego al nivel de Metroid o menos, encendió la alarma en Nintendo, ¿no? Entonces, para el siguiente juego decidieron hacer un juego con gráficos más realistas, o sea, abandonar el cel shading, y lanzaron Twilight Princess. Cuando salió ese trailer era lo que todo el mundo wow quería y esperaba desde Ocarina of Time. Un Zelda con gráficos mejores. Y es exactamente lo que Twilight Princess te ofrece. Un juego de Zelda con todos los elementos clásicos en tercera dimensión. En tercera dimensión nos referimos a que no es un juego pixel art como A Link to the Past. El juego es con ambientación 3D, vos te moves dentro de los ambientes, de las salas en todas las direcciones, apuntas al techo, al piso, te pegan por la espalda, vos le pegas por la espalda a los enemigos, vos solo ves lo que está enfrente de Link. Todo el esquema de un juego 3D, no 3D de usar anteojos 3D, sino 3D de juego. Que se había implementado en Ocarina of Time, que se mantuvo en las consolas de mesa de Nintendo de ahí en más, pero con los gráficos en el estilo Niembo fotorrealista, que era en la época lo que se podría decir. No, nada llegaba al fotorrealismo porque no había tecnología para alcanzar eso. Y eso fue lo que más motivó a la gente. Pero cuando el juego salió mucho después de ese trailer, que es lo que hablamos un poco del hype, ¿no? Crear mucho hype a veces te la juega en contra, ¿no? 2 años de mantener a la gente esperando con una consola que no tenía mucho apoyo third party, que para el final de su vida las que lo comenzaron a apoyar ya se estaban yendo, entonces dependía de los juegos de Nintendo, y Nintendo tenía una consola que no vendía, hacía que la espera fuese un poco más angustiosa. No para la mayoría de la gente, o sea, esa es la imagen que nos quisieron vender. Porque bueno, si la mayoría de la gente lo tenía como segunda consola, estaba jugando otras cosas esperando el Zelda. Y los que tenían como principal, capaz que algunos sí sufrieron de esa falta de juegos. Es muy subjetivo. Yo no fui. Es más, la GameCube fue la consola que reencendió mi pasión por los videojuegos. Yo venía medio desganado de los videojuegos allá por el 2001, no, 2002, 2003, hasta el 2004, ¿no? Principalmente 2003, 2004. Tipo, yo ya había jugado todos los juegos que me gustaban de la Play 1, la facilidad de la piratería. Había tenido demasiadas decepciones en esa consola, juegos que venían, ahí volvemos al hype. Yo veía todos los foros, las revistas de videojuegos, hablando maravillas de un montón de juegos de Play 1, y cuando los pude probar, me parecieron muy malos. Hubo grandes joyas como Metal Gear, Resident Evil 1, el 2, pero el 3, por ejemplo, me pareció una decepción monstruosa. Vagrant Story era un juego que me hablaba maravillas y me aburrió hasta no poder más. Y bueno, muchísimos juegos, pero claro, no costaban mucho porque el juego pirata que comprabas en la mesita te costaba lo que una Coca-Cola.
no te gustaba, partías para otro, ¿no? Pero esa facilidad, esa cantidad de juegos malos, hicieron que yo me desinteresase del juego. No tenía tanto interés en comprar una Play 2, ni una GameCube, ni una Xbox. Encima no es que me sobraba la plata como para hacerlo así caso no me gustase, ¿no? Ni esa sensación de hartazgo continuase. Pero cuando vi el tráiler de Zelda dije, esto lo quiero jugar. Y bueno, ahorré, compré la GameCube y me divertí un montón con la consola hasta que salió el Zelda. Pero claro, yo lo compré en el 2004. Tuve que esperar 2 años y tenía un montón de juegos de 2 o 3 años que de la consola ya había salido, más los lanzamientos nuevos, para disfrutar. Y la disfruté un montón. Es una de las consolas que más aprecio le tengo. Y bueno, además el Zelda no lo compré en el lanzamiento, lo compré casi un año después. Que no me lo compré, me lo regalaron. Y ese atraso hizo que el juego se pasase a ser cross-gen, saliese también en la Wii. Lo que atrasó mucho más el desarrollo del juego porque tuvieron que esperar el lanzamiento de la Wii y espejar el juego para que Link pasase a ser diestro. Link siempre fue un personaje zurdo, o sea, usaba la espada en la izquierda, el escudo en la derecha, pero a la hora de jugar con el Wiimote, la espada iba a pasar a estar en la mano derecha y el escudo lo iba a manejar con el nunchuk, que queda mayoritariamente en la mano izquierda. No es que no se pueda invertir, pero la forma intuitiva con la cual iban a promocionar la consola todo el tiempo era Wiimote en la derecha, nunchuk en la izquierda. Y que podía, no sé si pasaría o no, generar problemas a la hora de verlo. O sea que la idea de Wiimote es ser más inmersivo, cosa que cumplía muy bien. Entonces, el lanzarlo para la Wii también ayudó a que los haters y la mala prensa tirasen más mierda al juego. Entonces, cuando el juego salió, sus principales defectos, entre aspas, porque no son en sí defectos, fueron resaltados hasta el hartazgo, ¿no? Y acabó pasando esa sensación, para los que no lo jugaron, que es el peor Zelda de la historia. Y que no es verdad. Los defectos que ellos citaban eran que era un Ocarina of Time con esteroides. Diciéndolo de esa forma, parece malo. Pero en sí no lo es. No es exactamente Ocarina of Time, porque su historia es totalmente diferente, tiene algunas mecánicas de juego únicas que no están en Ocarina of Time, pero sí tiene muchas cosas de Ocarina of Time que no son exactamente de Ocarina of Time. Hay un Dark World, pero vos no... no es que viajás a otro mundo como pasaba en A Link to the Past, donde viene el Dark World, sino que es el mismo mundo que tiene momentos oscuros, que es donde sos el lobo y tenés que ir limpiando las zonas. O sea, hace referencia a cosas clásicas de Zelda, se inspira en ellas, pero las pone de una forma nueva. ¿Qué es en sí lo que es una franquicia? Una franquicia vos querés jugar cosas similares, no querés que hoy Zelda sea una aventura normal para que la continuación sea un first person shooter. Vos querés otra aventura normal, con ideas suficientemente nuevas que mantengan la esencia, pero que te presenten un desafío diferente. Y Twilight Princess hace eso a la perfección. No recrea la franquicia, no es como Ocarina of Time, que la recreó en el mundo 3D. Esa era su misión y la cumplió espectacularmente, tanto que fue modelo para muchísimos juegos que vinieron después. Se elevó el patamar de los videojuegos a un nivel astronómico. Es un divisor de aguas. Twilight Princess no pretende ser eso. Twilight Princess pretendía, mejor dicho, ser la mejor experiencia de un Zelda hasta aquel momento. Y lo logra. Agarra lo mejor de Ocarina of Time, lo mejor de A Link to the Past, lo mejor de Wind Waker y lo va condensando en un juego que quedó muy bien. O sea, no es que, bueno, agarramos esto, lo mezclamos todo y ya lo sacamos. No, le dieron una forma y funciona muy bien. Entonces sí, tiene ese
defecto de ser muy parecido a los otros Zeldas. Yo diría los otros Zeldas, no diría Ocarina of Time exactamente, porque tiene muchas cosas que vienen de los otros juegos que no estaban tanto en Ocarina of Time. Tiene cosas de Wind Waker, mucho del combate. Wind Waker fue hasta el lanzamiento de Skyward Sword el que tenía el mejor combate. Skyward Sword lo supera, gracias al Wiimote. Pero sin el control de movimiento sigue siendo el mejor Zelda para los combates. Y Twilight Princess mantiene un poco eso, pero medio que simplifica un poco las batallas y no es tan necesario ese combate tan pensado como es en Wind Waker. En ese aspecto Wind Waker lo supera. Y solamente demoraron años hasta que salga Skyward Sword para que eso lo supere. Y después, bueno, lo llevaron al extremo, el apogeo en Breath of the Wild. Pero claro, las tecnologías van pasando, el tiempo pasando, las ideas van apareciendo, se van pudiendo realizar. Entonces es medio lógico. Twilight Princess peca de no tener nada extremadamente nuevo. ¿Cómo fue? Bueno, Ocarina of Time tenía el hecho de ser el primer Zelda 3D. Después, por ejemplo, vino Majora's Mask, que no innova mucho con respecto a Ocarina of Time. Lo que tiene diferente es ese modelo de trabajar todo en 3 días y las cosas, aprenderlas, para que es muy único de él. Esa es su mayor diferencia y su gran virtud, que fue criticadísimo en la época por no ser tan grandioso como Ocarina of Time. Wind Waker tenía el cel shading y el mundo inundado, donde vos te movías en barco, pequeñas islas, era único de ese juego y era genial. Y Twilight Princess no tiene prácticamente nada de eso. Tiene la jugabilidad con el lobo, pero es una parte del juego que se queda más destacada. También andar en el barco era una parte del juego nomás, pero queda como poco comparado con los otros, lo que no llega a ser negativo, o sea, porque la jugabilidad está muy bien desarrollada, como un todo. Quien no entre al Zelda esperando una revolución va a encontrar el juego magnífico, y ese es el gran problema. Todo el mundo esperaba una revolución con ese Zelda, y cuando digo todo el mundo me refiero a esos haters que se dedicaron a minar el juego. Entonces, además, después cuando salió con control de movimiento y que el juego se atrasó por eso, fue más motivo para los haters, porque al fin y al cabo ellos odiaban la Wii y odiaban los controles por movimiento. Entonces cualquier cosa que se relacionase con ellos era motivo para hate. Y eso llevó a que mucha gente no se acercase a este juego. Aunque sí fue el primer gran juego, el más vendido en su época, hasta que salió Breath of the Wild, fue el Zelda más vendido de todos los tiempos, gracias a ser el juego de lanzamiento de la Wii. O sea, muchísima gente compró la Wii y compró el Zelda. Tipo, pasaron por la GameCube porque esos problemas que citaron antes, y la Wii era la nueva chance de acercarse a Nintendo. Muchísima gente se acercó por el Wiimote y se llevaron Zelda. La gran mayoría disfrutó el juego. La gran mayoría disfrutó el juego. Solo que pasa, la Wii no estaba enfocada en ese público que anda por los foros de internet, que anda en las revistas de videojuegos, en los sitios especializados. En esa época comenzó a migrarse de la prensa física a la digital. Entonces disfrutó el juego, se lo recomendó a sus amigos, lo jugó, pero no salió a decirlo. En aquella época las redes sociales apenas comenzaban, entonces el público menos hardcore no entraba en videojuegos, en foros de videojuegos a discutir de videojuegos. Hoy en día mucho del público menos hardcore lo hace en Facebook o en Instagram o en Twitter, porque ya las redes sociales son parte de nuestra vida, y cuando vos ves una buena película, comes una buena comida, o jugás un buen videojuego, lees un buen libro, lo difundís en las redes sociales. En aquella época eso no existía, entonces el único lugar donde vos podías hacer eso era en los foros. Y los foros estaban y siguen dominados por esa comunidad tóxica de PlayStation. Muy alimentada por la prensa que
era ahí servicial a Sony. Entonces todo era alimento para los haters. Entonces el público que andaba por ahí tiene una muy mala imagen, tenía una muy mala imagen de Twilight Princess. Pero a los videojuegos salir de su burbuja gracias a la DS, la Wii y los celulares, y durante un tiempo el abaratamiento de la PC, los juegos free to play y todo lo demás, dejó de pertenecer a ese grupo tan reducido de gente. Y cuando llegó la Wii U, mucha gente que no tuvo la GameCube, no tuvo la Wii, tuvo la chance de vuelta de jugar este juego. Y ahí, con una opinión menos centralizada, menos dominada por esos grupos de haters, el juego comenzó a tener la reivindicación que se merece. Igual que el Wind Waker. El Wind Waker, después que terminó, o sea, después que pasó, después que salió Twilight Princess, comenzó a reverenciarse Wind Waker. Cuando salió Twilight Princess dijeron, no, Nintendo tenía que ser como Wind Waker. Este juego que habían denigrado cuando salió. Y pasa mucho con las consolas de Nintendo, los juegos de Nintendo, que después que dejan de ser el foco principal de la empresa, pasan a ser ya más retro o ítems de colección. Muchísima gente que no pudo jugarlo en la época descubre joyas. Por eso es que en el mundo del coleccionismo las consolas de Nintendo siempre están más en boga que cualquier otra. Porque todo el mundo va y encuentra maravillas que por el sesgo puesto por la comunidad gamer, desde la prensa y los medios y eso, no había visto, y que después cuando se van abriendo de eso y van probando otras cosas, bueno, es retro, ahora está barato, lo voy a comprar, descubren maravillas y se dan cuenta que no están así. Y yo, pues, este tema para otro video después. Y bueno, Wind Waker fue de ese caso, ¿no? Cuando salió Twilight Princess, la prensa lo usaba como ejemplo para decir todos los defectos de Twilight Princess. Y después, cuando la GameCube comenzó a hacer retro, esta versión. Cuando salió esta versión, y obviamente salió Skyward Sword en el camino, se usaba como referencia. Esto es lo que tenía que ser Nintendo y no lo que está haciendo en el momento, ¿no? Y esta versión le permitió a muchos encontrar una joya que habían ignorado en el momento, porque mucha gente también salió de la GameCube, ignoró la Wii por ser muy casual, y después volvió ahora en la Switch. Entonces pasaron. Algunos intentaron la Wii U, porque la Wii U era más por la onda que esperaban que fuese de más hardcore, con gráficos HD y todo lo demás, y ahí probaron Twilight Princess HD. Entonces es un juego que tiene esa crítica mixta por parte de algunos jugadores y por parte de la prensa, pero que si vos eliminás todo eso y te dedicas a probar el juego, vas a encontrar un excelente juego, ya sea en la versión de Wii, ya sea en la versión de Wii U, ya sea en la versión de GameCube. Me encantaría, yo no lo compraría porque estoy muy contento con la versión de Wii U, que esta versión de Wii U saliese en la Switch. Porque muchísima gente podría jugar el juego. Tranquilamente duplicaría las ventas de las otras 3 plataformas sumadas y sale en la Switch. Capaz Nintendo lo haga después que lance Tears of the Kingdom, rellene con Wind Waker y Twilight Princess para hacerlos así tipo los últimos juegos de la Switch, que funcionen también en la sucesora. Entonces se hace un buen extra sin mucha inversión. Ojalá realmente lo haga porque se lo merecen. Son excelentes juegos que me gustaría que más gente los conozca. ¿No? Yo no los compraría ninguno de los dos porque estoy muy contento con las versiones que tengo. Y puedo jugarlos, ¿no? Todavía tengo mi Wii, puedo jugar GameCube en la Wii, tengo mi Wii U, puedo jugar el Twilight Princess ahí. Pero quien ya no tiene la consola y quiere volver a jugar, estaría genial que estuviese en la Switch. Que es lo bueno de los ports y los remakes, que de repente mucha gente no lo pudo jugar en su época, puede jugarlos ahora o rejugarlos caso no tenga más la consola original. Mi 2DS murió su batería, tengo que conseguirle otra. Si no consigo arreglarla, ya tengo que comprar otra consola usada. ¿Qué va a pasar dentro de 5 o 6 años? Mi juego físico no lo voy a poder usar. Mi Play 1 se rompió. ¿Dónde voy a jugar mis juegos de Play 1? Pasan muchísimas cosas así. Es la parte mala de los juegos físicos, ¿no? Entonces de repente hay un juego específico
que vos querés volver a jugar y ya no tenés acceso a esa consola, está genial para tener una forma oficial, original de poder jugarlo. Siempre existen los emuladores, pero no todo el mundo tiene acceso a ellos o la facilidad de una computadora que pueda emular cualquier consola. Entonces, bienvenido sea cuando hay un port bien hecho, como fue el caso de Twilight Princess HD en la Wii U. Desgraciadamente la Wii U fue otro fracaso y no mucha gente pudo ampliarlo. Creo que si vamos al caso, entre las tres versiones llegas a 10 millones de consolas de juegos vendidos, de los cuales 7,5 son en la Wii. Así que un juego que fue un éxito, 10 millones, 7 millones y medio, que se consideramos solo la versión de Wii, es un exitazo. Que no tiene el mérito, el reconocimiento histórico que se merece. O sea, tuvo mucho hate. Pero la historia de los videojuegos fue cambiando, ¿no? Antes, en los 90, un juego se quedaba en la boca del pueblo durante mucho tiempo, no era solamente el fin de semana de lanzamiento. Por muchísimas razones, la distribución no era simultánea en todo el mundo, se iba lanzando escalonado, salía en Japón, después en América, después en Europa. Si el juego era europeo, salía primero en Europa, después en América, después en Japón. Había juegos que demoraban años en salir de un mercado para otro. Entonces el juego siempre estaba en moda. Además eran más caros que hoy en día, lo que hacía que la gente no pudiese disfrutar de todos los juegos que querían en el momento que salían. Los que teníamos cerca videoclubes que alquilaban juegos, tenías más chance. Pero también, aún así, tenías que esperar que el videoclub lo compre. No todos los videoclubes compraban todos los juegos o todos los lanzamientos. Entonces, pasaba eso de que un juego, vos estabas atrás de un juego durante meses hasta que lo podías jugar. Y eso lo mantenía más en boga. Y no había tantos lanzamientos. Entonces, era más común que un juego se hablase durante muchos meses. No importa la calidad del juego, se hablaba más de ellos durante mucho tiempo. A partir de 94, cuando salió la Play, los juegos comenzaron a salir en CD, hubo menos, Sega y Nintendo tenían muchas exigencias para que sus juegos se lanzasen en sus consolas. Entró Sony al mercado, sacó todas esas exigencias, se volvió un poco a la era de Atari, donde cualquiera lanzaba cualquier juego en cualquier estado, en cualquier calidad. Eso pasó y se extendió a casi todas las consolas. Los juegos se van tapando unos a los otros. Encima, la facilidad de la piratería hacía que podías comprar un juego, no te gustaba, ibas a otro. Los juegos fueron perdiendo, y solo algunos, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Zelda Ocarina of Time, Metal Gear, muchos de los juegos de Nintendo 64 tenían eso. Pocos se mantenían hablando durante un tiempo después que salían. Cuando llegó la PlayStation 2, la generación de PlayStation 2 en general, eso pasó con todos los juegos. Ya no, después del fin de semana de lanzamiento, casi nadie hablaba de los juegos. Las excepciones fueron estos dos juegos. Y a pesar que la Wii se llenó de juegos buenos y malos, que la Play 3 y la Xbox 360 recibían el principal foco por parte de la prensa, Twilight Princess estuvo en la boca del pueblo durante meses y meses. Y no porque la Wii no tuviese juegos. Salió Mario Galaxy al menos de un año después, Super Paper Mario, salió Mario Kart Wii, Smash Brothers. Pero aún así Twilight Princess estuvo prácticamente un año o más siendo hablado y debatido en todo, por parte bien y por parte mala. Pocos juegos conseguían ese impacto en esa época que hoy en día. Breath of the Wild fue el único en los últimos 10 años. Demuestra que tenía una calidad. Y bueno, yendo al análisis en sí del juego, sin dar spoilers, la historia se centra en que Hyrule está siendo atacada por un nuevo villano, la princesa está desaparecida y cuando atacan la aldea donde vive Link, se secuestran a los niños que viven ahí y a Link, cuando intenta impedirlo, lo capturan y él se transforma en un lobo cuando está en el mundo de las sombras. Las demás personas no sufren eso,
pero él sí, él está como un fantasma y no lo pueden ver, es un lobo, él puede interactuar escuchando lo que los otros dicen, pero nadie lo ve. Y bueno, tiene que cumplir misiones para ir limpiando el mundo. Y a medida que lo vas limpiando, se va volviendo a la normalidad. Durante el principio del juego vos no tenés control de la transformación de Link y más o menos para el 40%, 50% capaz, vos ya te transformás a Piacere. Tiene un mundo muy amplio, dividido en varias zonas, muy bien hecho, pero sí un poco vacío, ¿no? Donde no tenés tantas cosas que hacer en ese mundo tan amplio. Es divertido pasear, es divertido ver los lugares, solo que tenés muchos enemigos y pocas veces estás tranquilo. Algo que pasaba en Hyrule Field en Ocarina of Time pasa mucho más en este juego. También tenés el día y la noche, que se maneja exactamente igual que en Ocarina of Time. Las batallas son muy interesantes, son más interesantes que en Ocarina of Time. Algunas son más interesantes que en Wind Waker. O sea, como en general son todas más interesantes que en Wind Waker, solo que los enemigos puntuales, sobre todo los de los dentro de los dungeons, son más complicados, los minions, en Wind Waker que en Twilight Princess. Los dungeons para mí tiene los mejores dungeons de la serie junto con Skyward Sword. Realmente tiene muy buenos dungeons, muy imaginativos. El dungeon del cielo es buenísimo, es la parte que más me gustó probablemente del juego. Tiene algunas ideas innovadoras de cómo usar los mismos elementos que ya estaban en Zelda antes, que no quiero decir para no estropear la sorpresa para quienes no lo jugaron. Lo que sí se extraña en esta versión HD es que hubieran haber implementado la versión espejada de la Wii para jugar con el Wiimote y darte esa opción también. Aunque, qué sé yo, estuviese como Master Sword en la versión de 3DS, hubiera pegado. No es imprescindible. Recomiendo muchísimo jugarlo con el control tradicional antes del sensor de movimientos, no porque el sensor de movimiento sea malo, sino porque el juego fue diseñado originalmente para el control normal y fue adaptado al control de movimiento, que quedó bien, pero vos no tenés un juego pensado para eso como es Skyward Sword. Skyward Sword, al contrario, recomiendo que lo juegues con los controles de movimiento si compraste la versión de Switch en vez de con el control tradicional, que se pierde mucho del juego. Es el foco por el cual el juego tiene que haber sido pensado. Claro que la Wii tenía que tener una forma de jugarlo con el control que venía la Wii, entonces está perfecto que lo hayan adaptado así. Después, la trilla sonora está muy buena, una de las mejores de la serie. Tiene todas las músicas clásicas, algunas nuevas. Tiene el mejor Hyrule Town de todos los juegos de Zelda. Realmente es una ciudad muy bien hecha. Es chiquita, obviamente. Todo en este juego es chico. Es muy al estilo de los RPGs antiguos, donde cada pueblito, cada ciudad es muy chica. Tenés las 3, 4 casas que vos necesitas visitar y ya está. No es GTA. No te esperes eso y está bien que no sea así. Es muy lindo, muy lleno de vida. Da gusto estar en esa ciudad. Muy lindas las interacciones de Link con los animales. Te puedes actuar como Link o como lobo. Como lobo le puedes hablar y ellos te cuentan cosas. A veces son chistes, a veces son cosas que necesitas saber en el juego. Los side quests están muy bien hechos. Son bastante orgánicos. O sea, no te sentís tanto que estás perdiendo el tiempo haciendo boludeces, que es lo que realmente son las side quests en casi todos los juegos. Estos están más orgánicos, no tan orgánicos como en Skyward Sword, pero más orgánicos que en los Zeldas anteriores y más orgánicos que en la mayoría de los juegos, sobre todo RPGs y en general. Gráficamente el juego era espectacular en la GameCube. Para la Wii estaba bien, no era malo, pero la Wii mostró que podía hacer más cosas. Y en esta versión, considerando que es
el mismo juego, no se aumentó el contaje poligonal ni nada, está muy lindo, pero en esta versión se notan más esos defectos de motion capture y afines que en los originales, las teles con más resolución, los 60 frames por segundo, otras cosas con las cuales compararlo, entonces el juego se parece que sí, que los gráficos están un poco envejecidos, porque es simplemente el juego en alta resolución. Pero aún así no considero que eso sea malo. Es algo obvio de lo que iba a pasar con este tipo de producciones. Que lo recomiendo muchísimo. Realmente es un juego que tiene historia, tanto dentro del juego como en nuestro mundo de los videojuegos. Nosotros amamos los videojuegos, es un juego que marcó época, es un juego muy muy polémico y que deberíamos todos, con la mayoría de las obras es así, obviamente no tenemos tiempo para todo, pero es un juego importante que si realmente te interesa el mundillo gamer, deberías probarlo y dar tu propio veredicto antes de basarse en lo que la prensa hater dice, ¿no? No a todo el mundo le tiene que gustar, no a todo el mundo le gusta, pero con certeza el 99% de los que odian el juego nunca lo tocaron. Así que no te guíes por lo que dicen los principales medios, ni los foros, y no tengas miedo de disfrutar un juegazo, sobre todo si quieres jugar algo antes que salga Tears of the Kingdom, ya jugaste Breath of the Wild varias veces, o querés un Zelda más a la antigua. Breath of the Wild tiene la idea del mundo nuevo abierto que es muy diferente a los otros. Este es el zoom del Zelda clásico. Realmente, porque Skyward Sword ya tiene algunas ideas que serán diferentes de lo que eran los Zeldas anteriores. Directamente este es la despedida de los Zeldas clásicos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.